Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver función. Como ya vimos en el video anterior, una función es una relación entre dos variables en la cual a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Entonces, acá nosotros vamos a analizar gráficos. Las variables que vamos a tener en este gráfico son x e y. X corresponde al eje horizontal y va a ser la variable independiente, e y corresponde al eje vertical y es la variable independiente. Entonces, nosotros lo que tenemos que analizar es si a cada valor de la variable independiente, que es x, le corresponde un único valor de y. Ahí es donde está la clave para definir si se trata o no de una función, que a cada valor de x le corresponda un único valor de y. Entonces, con la lapicera empezamos a tomar valores de x. Por ejemplo, si yo tomo este punto, ya sé que en y este punto es 0. Si tomo este punto, sigo una línea punteada, corta y al gráfico, le va a corresponder este punto de y, uno solo. Entonces está bien. Si yo tomo, por ejemplo, este punto de x, hago una línea punteada, ahí es donde corta a la gráfica, le va a corresponder este punto de y. Y así sucesivamente con todos los puntos que yo vaya tomando en x. Hago una línea punteada y observo que para cada punto de x corresponde un valor de y. Ya sea de este lado, también por ejemplo, si tomo este punto de x, la función, el gráfico, mejor dicho por ahora, va para abajo, entonces le corresponde este valor de y. Y fíjense que eso pasa con todos los puntos que yo tomo en x. Siempre le corresponde un valor de y, un único valor de y. Entonces estamos en condiciones de afirmar que esta gráfica es una función. ¿Por qué? Porque cada valor que yo puedo tomar sobre el eje x hace que corresponda un único valor sobre el eje y. Vamos a analizar a ver qué pasa. Entonces este ya dijimos que sí es una función. Vamos a analizar qué pasa con la gráfica número 2. A ver, yo la voy a empezar analizando de este lado, por ejemplo. Yo tomo este valor de x, marco línea punteada, le corresponde este valor de y. Perfecto. Si yo tomo este punto, por ejemplo, le corresponde este otro valor de y. Vamos bárbaro. Me acerco más acá. Le corresponde este valor de y. Perfecto. Me puedo ubicar acá. La gráfica está para arriba, le va a corresponder este valor de y. Pero, ¿qué pasa en esta gráfica si yo tomo este punto? Puede ser cualquier valor de x, aproximadamente vamos a suponer que es menos 2, pero eso no importa, porque nosotros acá estamos analizando si corresponde o no a una función, no estamos analizando el gráfico. ¿Qué pasa cuando yo tomo este punto de x? En la gráfica, los valores que se corresponden ahí pueden ser este, pero la gráfica sigue, es una línea recta. Entonces, para x igual menos 2 también tengo este valor de y tengo este, todos estos valores de y, todos los que están acá en el medio. Entonces, ¿qué significa? Que para un único valor de x, que es menos 2, se corresponden distintos valores de y. No se corresponde un solo valor. Entonces, esto significa que esta gráfica no corresponde a una función. Y repito, ¿por qué no corresponde? Porque para un valor de x se corresponden distintos valores de y. Y la condición para que sea una función es que se tiene que corresponder un único valor. Como es, por ejemplo, en este caso, que se corresponde solamente a este valor, en este caso solamente a este valor. ¿Sí? Entonces, estamos en condiciones de decir que la gráfica número 2 no corresponde a una función. Vamos a ver qué pasa con la gráfica número 3. Empezamos a analizar. Yo me ubico en este punto y le corresponde este valor de y. Bien. Me ubico, por ejemplo, en este punto, le va a corresponder también un solo valor de y. Si me ubico en este punto, le va a corresponder un único valor de y. Vamos a ver qué pasa si yo me ubico, por ejemplo, en este punto de x.
le corresponde este valor de y. Si yo me ubico acá, le va a corresponder el mismo valor de y. Y si yo me ubico un poquito más cerca del 0, también le va a corresponder el mismo valor de y. ¿Esto significa que esta gráfica no es una función? No, para nada. ¿Por qué? Porque la definición me dice que le tiene que corresponder un único valor de y. No importa si ese valor se repite. Acá si x es igual a menos 1, se corresponde este valor de y que vamos a suponer que es 3. Cuando x es igual a menos 1, el valor de y que le corresponde es 3. Cuando x es igual a menos 2, el valor de y que le corresponde también es 3. Cuando x es igual a menos 2,5, el valor que le corresponde también es 3. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque la definición lo que me dice es que le tiene que corresponder un único valor. No me dice en ningún momento que ese valor no puede ser el mismo para distintos valores de x. Entonces, esta gráfica sí corresponde a una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple la condición de que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y, que era lo que no pasaba en esta gráfica. Teníamos x igual menos 2 y le correspondían distintos valores de y. Ahí es donde está la clave para analizarlo. Vamos a analizar la última función. ¿Qué pasa con esta función? Yo me ubico, por ejemplo, en este valor que es 1. Y quiero saber qué valor le va a corresponder de y. Pero la gráfica está para ambos lados. Entonces, por un lado, si yo voy para arriba, le va a corresponder este valor de y, que podemos decir que es 1. Pero si yo voy para abajo, le corresponde otro valor de y, que podemos decir que es menos 1. Entonces, ¿qué pasó? Para un mismo valor de x, para una variable, se correspondieron dos puntos. Y la definición me dice que tiene que ser un único punto. Entonces ya estoy en condiciones de afirmar que esta gráfica no es una función. ¿Por qué? Porque para un valor de x hay dos valores distintos de y. Mismo si yo me paro en este punto. Para un mismo valor de x tenemos este valor de y para abajo tenemos otro valor distinto. Entonces significa que no corresponde a una función. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a analizar estos gráficos. Acá ya tenemos una función, fíjense, podemos identificar que es una función porque a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Y vamos a analizarla. Vamos a empezar con los ceros o raíces. Los ceros o raíces son los puntos en los que la gráfica intersecta al eje X. Recordemos que el eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir con una lapicera el gráfico y fijarnos en dónde este gráfico intersecta el eje X. El primer punto está acá. Este punto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, el primer cero o raíz va a estar en x igual menos 4. Seguimos con esta función y podemos ver que vuelve a cortar al eje x en este punto. Este punto es 1. Entonces, el otro cero o raíz va a ser x igual 1. Seguimos con la línea del gráfico y finalmente vuelve a cortar al eje X en el final y este punto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el último cero o raíz va a ser X igual 5. Bueno, entonces ya analizamos los ceros o raíces. Vamos a pasar ahora a la ordenada al origen. La ordenada al origen es muy similar, nada más que es el punto en el que el gráfico, la función, corta al eje Y, al eje vertical. Entonces sigo el recorrido de la función y me fijo dónde corta al eje Y, que es justo en este punto que es 1. Entonces para escribirlo, como estamos hablando del eje Y, escribimos Y igual 1. Esa va a ser la ordenada al origen. Vamos ahora con el máximo relativo. El máximo relativo es un punto en donde la función iba creciendo y de pronto comienza a bajar, da un giro y empieza a bajar.
Si miramos rápidamente el gráfico, nos podemos dar cuenta que el máximo relativo va a estar ubicado en este punto. La función iba creciendo y de repente comenzó a bajar. Hay una concavidad. Entonces, para escribirlo, nos vamos a fijar a qué punto de X pertenece. Hacemos una línea punteada y nos damos cuenta que pertenece a X igual menos 2. Entonces escribimos máximo relativo X igual menos 2. Con el mínimo relativo pasa algo similar. Es un punto en donde la función iba decreciendo y de repente comienza a subir. Entonces podemos darnos cuenta rápidamente que este va a ser el mínimo relativo. Para escribirlo nos fijamos a qué punto de X pertenece, que va a ser X igual 4. Entonces ya tenemos el máximo y tenemos el mínimo relativos. Vamos ahora con el intervalo de crecimiento. Ya nos dice el nombre lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar aquellos intervalos en donde la función va creciendo, va aumentando. Entonces nos tenemos que fijar en qué parte, a medida que aumentan los valores de X, también aumentan los valores de Y. Nosotros podemos ver, siempre analizando desde la izquierda, que la función empieza en menos 4 y van aumentando los valores de X. A medida que van aumentando los valores de X, en esta parte del gráfico también van aumentando los valores de Y. Pero llega un cierto punto en donde la función empieza a bajar. Entonces, el intervalo de crecimiento empieza en menos 4, pero termina en ese punto. Entonces, vamos a escribir que es desde menos 4, entre paréntesis y separado por un punto y coma, hasta menos 2, siempre guiándonos de los valores de X. Hasta menos 2 porque en menos 2 ya dijimos que comenzó a bajar. Entonces cerramos el intervalo. Seguimos analizando la función. Acá la función empieza a bajar, pero hay otro momento en el que vuelve a subir. Entonces escribimos unión y abrimos un paréntesis para escribir el intervalo que falta. Empieza a subir en este punto, que ya dijimos que es X igual 4. Entonces sube desde 4, punto y coma, y termina finalmente en 5, que es donde termina la gráfica. Entonces, estos dos intervalos forman el crecimiento de la función. Con el decrecimiento pasa algo similar. Nos tenemos que fijar los puntos, el intervalo, en donde la función va disminuyendo, donde van disminuyendo los valores de Y. Entonces, volvemos al principio. Dijimos que de menos 4 a menos 2 aumentaba. Y en menos 2 comienza a bajar. Entonces el intervalo de crecimiento empieza en menos 2, punto y coma, baja, 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 y termina en este punto. ¿Por qué? Porque acá empieza a subir. Bueno, ¿cuál es este punto? 4. Entonces empieza en menos 2 y termina en 4. De esa manera entonces quedó formado el intervalo y estos son los análisis de la función. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier duda que tengan ya saben que siempre me pueden consultar por el chat.